Ahí estamos en vivo a través, ay Dios mío, a través de Generación FM. Creo que me puse mal los audífonos. No, están bien, están bien. Bueno, pues qué gusto saludarlos. Soy David Pantoja. Esto se hace llamar Barber Boys, este espacio, gracias a Generación FM que nos permite estar precisamente en las instalaciones de la estación para poder transmitir en vivo y en directo este espacio. Les saludo con todo el gusto del mundo y les pido por favor que se unan precisamente a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram como Generación FM para que nos agreguen y sobre todo también tanto aquí en Instagram como en YouTube para que nos sigan, le den clic a la campanita y todo nuestro contenido pues les llegue prácticamente de volada cuando estamos transmitiendo. Recordarles que también pues esta transmisión se queda aquí en IGTV, pero posteriormente la subimos a nuestro canal de YouTube y a nuestras diferentes plataformas en redes sociales. Saludos a la gente que ya está agregando, saludos a Ana Suart que se acaba de agregar y saludos también a XX Sakuratecat. Saludos, me encantaría saber desde dónde nos ven. Estamos nosotros transmitiendo completamente en vivo desde Cancún, Quintana Roo, a través de Generación FM. El día de hoy, pues bueno, vamos a platicar precisamente con mi buen amigo Rubén Gamboa de un tema muy particular. Saludos Danji, saludos Vero. Un tema muy particular que tiene que ver, pues sí, venimos de este fin de semana en el cual pues se festejaron a los padres, ¿no? Y pues el día de hoy vamos a platicar específicamente de este tema, qué onda con el hombre y su padre, porque es súper importante, me parece, pues el tema, y sobre todo platicar. Aquí en este espacio, de confesar que pues está diseñado específicamente para los varones, pero me da mucho gusto también saludar a la mujer, ¿no? A todas las mujeres que se agregan y que posteriormente pues comparten este contenido. Es para todos, sí, pero estamos dirigidos específicamente para los varones porque pues en este espacio platicamos con ellos, es un espacio ellos y pues bueno, vamos a saludar a mi buen amigo Rubén que ya está del otro lado, listo y predispuesto para platicar el día de hoy. ¿Cómo estás, mi querido amigo? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estamos, David? Saludita. Con un calor impresionante, ¿eh? Así es. El calor de verano está, pero si a mil. Hoy sí para un refresquito, ¿verdad? Pues mírame. Oye, felicidades, sé que tú eres papá. ¿Cómo te la pasaste este fin de semana? Muy feliz, muy contento de corazón, te comparto que una de las oportunidades más hermosas de la vida es esta parte de compartir el don de la paternidad y con la familia, tranquilo, relajado, consentido, dejándose consentir, ¿verdad? Eso es todo, Pero eso es muy, todo, muy amigo. agradecido con Dios, sí, Eso es lo más importante, sobre todo agradecidos por estar vivos, ¿no? Y por estar es en correcto. familia. Y sanos sobre todo. Sanos, así es, porque fíjate que ahorita me estaban dando la noticia de que unos grandes amigos nuevamente les dio COVID, entonces es como un poco complicado, sí. Oye, mi querido amigo, pues el día de hoy, pues vamos a platicar de algo que tiene que ver específicamente con el papá, precisamente por este festejo que de manera, pues sí, mercadológica se le da, así como el Día de la Madre, pero finalmente creo que es un buen pretexto para juntarse con la familia, ¿no? Pero el Creo día de hoy que... vamos a platicar perdóname, dime. No. Adelante, adelante. Específicamente de qué onda con nuestros papás como varones, ¿no? Porque es un temazo. Nuestro padre, vamos a empezar con este tema y vamos a abordarlo desde el punto que voy a mencionar. ¿Qué onda con nuestro padre como ejemplo? Pues prácticamente desde la niñez, es uno de los seres que está presente y que nos marca, ¿no?
Es correcto, y sobre todo la oportunidad de poder hacer una oda, ¿verdad? Una oda a nuestros padres. Creo que este padre como ejemplo que tú, fíjate David, que cuando leí los puntos que me mandaste, ¿sí? Dije, ouch, 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 ¿verdad? Porque muchas Sí, veces dentro de la especie de papá, aba, como se le diría, padre, ¿sí? Sus valores, sus reconocimientos, esa situación que podemos nosotros estar pues honrando, o muchos como pueden tener a papá como verdugo en lugar de como amigo, ¿no? Es importante el ir puntualizándolo con mucho respeto y con mucha armonía, sobre todo eso, respeto y armonía, porque sí, yo sé que este programa se va a tocar un poquito de fibras, ¿verdad? Y esto requiere un honrar a nuestros padres, sobre todo padres que están vivos y padres que ya se han adelantado. Pero bueno, así es. el ejemplo, esta palabra ejemplo, ¿cómo puede ser muy transmitida dentro de algo positivo y negativo, David? De manera general, cuando estamos hablando de padres que son ejemplo y modelos de educación, de orden, de acervo cultural. ¿Cuántas veces yo recuerdo a mi papá un hombre fuerte, un hombre que era trabajador, que los números los tenía en el cerebro, pero muy hábiles, ¿no? Y estos ejemplos que en una u otra frase se te va quedando como estilos de vida. No me vas a dejar mentir, tal vez tú tienes también ejemplos de papá muy marcados, ¿no? Y estos otros ejemplos en los que dices, ouch, papá, ¿por qué me los heredaste, no? Esos me gustaría no tocarlos, me gustaría no tenerlos, pero a final de cuentas estamos hablando de una manera general en el que todos los ejemplos que se comparten con nuestros padres, todas las experiencias de vida van dejando un legado, y un legado de amor, un legado en el que pues vamos construyendo. Un legado, sí, de amor, pero también van dejando heridas, porque Sí, desafortunadamente, siempre, mira, yo no tengo la fortuna de ser padre, pero siempre he creído que nadie enseña a nadie a ser papá o mamá, ¿no? es Es súper correcto. complicado. Hay un montón de libros que hablan de eso, pero no hay específicamente algo que te diga, vete por acá, ¿no? Entonces, en algún diplomado, en alguna sesión, comprendí el significado de esto que estamos platicando y me quedé con una frase muy interesante que quiero compartirles. Nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron con nosotros, porque sus padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron con ellos. Y es Es una correcto. cadena. Y ustedes, o sea, refiriéndonos ya a nuestra generación, están haciendo con sus hijos lo que pueden con lo que tienen con ellos. Entonces es bien complicado porque efectivamente, como bien lo dijiste, de pronto los ejemplos, pues a veces no son ejemplos como muy buenos y nuestra cabecita de niño, pues se mete el chip, ahí está la Claro. programación, ahí está el asunto. Esto cuando el papá está presente, ¿no? Que eso es otro de los puntos que vamos a tocar Uy, en este sí. espacio. Es bien diferente cuando el papá no está presente, ¿no? Pero aquí, tomando en cuenta que está presente, yo creo y quise tomar este tema por este lado, porque creo que es súper importante ponernos a pensar efectivamente y bajo lo que estamos platicando, qué ejemplos nos dieron y qué ejemplos hoy nos sirven, nos funcionan y qué ejemplos no nos sirven y no nos funcionan, porque cada quien es diferente, cada quien está programado de una manera y se va adecuando a la experiencia. Entonces, a donde voy es lo que vivió tu papá como padre, hablando de padre e hijo varón, pues a él le funcionó o no le funcionó. Y eso no significa que a ti te funcione o no te funcione. Es correcto.
Es correcto. Y creo que tenemos que hacer una reflexión desde ahí. ¿Qué onda con los ejemplos de papá? Sí, creo que cuando llegamos a una etapa de conciencia, y lo digo conciencia es hablando de unos 18, 17, o sea, estamos hablando de la conciencia crítica, criticona, como diría, ¿no? Crítica, criticona, porque ya es cuando te das cuenta, y bueno, yo estoy hablando ya con una fundamentación más de una estructura de adolescente, porque también de los 12, 13 años, 11 años te puedes dar cuenta si sus ejemplos son buenos o malos de papá, ¿no? Hablando de papá. Son más Hablando solo de emocionales, papá. ¿no? Quizá. Es correcto. Y sobre todo en el sentido de si tú abres este panorama de voy a ver al superhéroe que yo veía o ya veo a la persona vulnerable que no me había dado cuenta, que también esa es otra estructura importante que mencionar. Sí este, perdón, sí, hoy es que estoy pensando también en algunos ejemplos personales, ¿no? Este tema siempre ha sido para mí un poquito complicado, sobre todo la paternidad, por la ausencia, por las situaciones muy personales. Pero creo que un ejemplo maravilloso que muchas veces dejamos es, si a mí me dejaron un legado, y te lo digo a ti, si tú eres papá, Barber Boys, o sea, si a ti te dejaron un legado de dolor, un legado de heridas, o te dejaron un legado hermoso de una estructura sólida, pues creo que lo más hermoso es pensar cómo lo puedo mejorar o qué le puedo aportar para que la estructura de mi vida en la vida de mis hijos pueda trascender a mejor, ¿no? Y no quedar con ese vacío, con ese dolor, con ese resentimiento que muchas veces esos ejemplos, si estamos hablando de un papá lamentablemente alcohólico, si estamos hablando de un papá lamentablemente agresivo, ¿no? Esos vacíos que van dejando en la vida y que con amor y con dedicación tú puedes hacer el trampolín para no seguir el legado. Porque si agarras esos ejemplos como parte de bandera, pues obviamente vamos a marchar como soldados y de la misma forma, ¿no? Y esto sí es una estructura muy marcada dentro del estereotipo social. A mí me enseñó mi padre así, a mí me dijo mi padre así, y pues ni modo, es la única manera, porque a veces el Barber Boys no se permite trabajar consigo mismo. Habíamos hablado de eso, ¿no te acuerdas, David? Sí. Que habíamos hablado de eso, de qué triste es cuando ese ejemplo, en lugar de madurarlo, trabajarlo, sacarlo, explotarlo, exprimirlo y decir, va, que va, o sea, me la rifo por mis hijos, porque yo quiero la felicidad, porque yo quiero tener una esposa mejor, porque yo quiero tener una armonía como padre. Muchas veces nos quedamos con eso y decimos, pues a mí yo sufrí, ¿por qué no van a sufrir ellos también? Y a veces es inconsciente, no es algo que Claro. hagamos con dolo, ¿no? Pero sí es una realidad hoy que los ejemplos que nos sirvieron a nosotros sigamos haciéndolos mejor, y los ejemplos que no nos sirvieron hagamos el trabajo para mejorarlo. Sí, y es bien difícil llegar a este punto, mi querido amigo, porque yo también, así como tú, yo tuve una infancia donde hasta ciertos años estuvo mi padre con nosotros y después ya no. Entonces, en el después de ya no, pues tu cabeza de adolescente, en mi caso, se va generando un montón de cosas y vas generando resentimientos y vas generando pues un montón de cosas negativas por esa ausencia, ¿no? Pero llega un punto en el que eres consciente de que pues hicieron lo que mejor pudieron, ¿no? Sí, claro. Que tú no tienes la culpa de la acción de tu padre y por ende ahí entonces entra el entendimiento de, pues así es, así fue, y ya, ¿no? Y entonces cuando detectas precisamente que pues eso que a lo mejor te está lastimando no debería de estar ahí, pues entonces Claro. lo agarras y lo tiras porque al único que te está haciendo daño es a ti. Entonces,
Exactamente, y creo que eso entra en conciencia. Sí son temas muy especiales, muy particulares, porque son, me parece que la base de nuestra programación, tanto papá como Así mamá, es. ¿no? Pero tampoco hay que entrarle con miedo. Yo creo que si de pronto a ti te lastima algo, ¿no? Que hizo tu papá y que te marcó y que fue un ejemplo a lo mejor negativo, pues haz la reflexión, ¿no? Haz la Claro, reflexión de si vivir claro. con eso, repetirlo o mejor agarrarlo, sacar ese sentimiento de tu vida y borrar ese chip, borrar ese software que no te funciona para nada, ¿no? Porque también quisiera ya pasar al siguiente punto. Hay valores que se transmiten, ¿no? ¿Qué valores te transmitió tu padre como varón, tanto positivos como negativos, ¿no? Sí, claro. Y esto que tú dices, hay una canción de Piero, no sé si la recuerdas, Mi querido viejo, creo que se llama Viejo, mi Ah, querido creo que viejo, sí. de Piero. Sí, Eh, Me encanta mucho y me hace recordar a papá por dos cosas importantes y quiero compartírselos a vos y sobre todo a ti, amigo. Cuando hablamos de valores, yo tengo tantos valores que aprendí de papá, de esa fortaleza, de esa fuerza, de esa alegría, de ese cambiar el rostro, porque pues, mi papá se dedicaba, tenía una microempresa de refacciones en automotrices eléctricas, pero era el as de las ventas, como diríamos nosotros, ¿no? Entonces era muy, muy ágil mentalmente y ese valor de primero luchar por la familia, ¿no? El valor familiar, claro. que eso yo se lo honro y lo bendigo en- en- estando en el cielo y por fe, ¿no? O sea, agradecido con él por dejarme ese legado de decir, primero, pues, pese a su situación personal, ¿sí? Ese valor familiar de luchar, de estar, de que no les falte nada, el hecho de poder verlo en esa también vulnerabilidad cuando ya papá ya estaba, como dice la canción, es un buen tipo mi viejo, ¿no? Pero ya camina lerdo, ya camina lento. El ver el proceso a veces de papá y seguir luchando, porque pues quiero compartirles que él le dio pues, una embolia, fase central y luego 9 años con diálisis y seguir viendo lo que se subía al auto y vamos y no se dejaba, o sea, admirable esa fuerza que muchas veces vamos sacando. El Mucha valor de resiliencia, la, ¿no? sí, muchísima Valor de la resiliencia, resiliencia. muchísimo valor en la resiliencia, en la fortaleza y también en ese ímpetu. Cuando hoy veo las estructuras de nuevas masculinidades, ¿no? Y digo, ¿cómo son los papás hoy de las nuevas masculinidades que ayudamos, estamos, compartimos? Y anteriormente la estructura patriarcal que era un hombre íntegro, o sea, hecho que no se rígido, vamos a ponerlo, no íntegro, Rígido, sí. rígido, que en ese momento, dentro de esa sociedad, dentro de esa situación, ¿sí? Se necesitaba ser rígido porque era lo que todos conocían como el manual del hombre macho fuerte, ¿no? Y hoy que vemos ese valor transmitido dentro de que se puede hacer lo mismo, sin embargo, de una manera diferente, ¿no? El valor también como trascendental, o sea, de que vaya más allá de todo lo que nos enseñaron por papá, ¿no? Y todos los valores que se manejan en la estructura social como padre, solamente con el simple hecho de decir padre, tiene un peso estructural Claro. en la sociedad, ¿no? Pero los valores transmitidos siempre eran catalogados como fuerza, ¿no? Como una estructura fuerte, una estructura dominante, a diferencia de la madre que era ternura, amor, consentimiento, ¿no? Sin embargo, qué bonito es cuando tú agarras los valores de tu padre, y vamos a hablar de una manera ya más profunda, vamos a lo profundo, o sea, Bares Boys, o sea, no todo es malo, o sea, hay cosas padrísimas que pudiese tener como formación y que gracias a eso tienes un carácter,
que gracias a eso tienes esa capacidad de ver la vida, de defenderte como persona. Eso lo deja también el valor transmitido, ¿no? Claro, de afrontar la vida, de luchar por la familia, ¿no? Fíjate que acabas de tocar un punto bien interesante, mi querido amigo. Antes los tiempos eran completamente diferentes y si de pronto hoy hablamos y por eso existe este tipo de programas como Barber Boys, donde pues entre varones nos expresamos, habla de una apertura totalmente diferente a la que por generaciones les tocó a nuestros padres y a nuestros abuelos, ¿no? Antes, pues el padre tenía que ser súper rígido porque eso lo dictaba la sociedad, no se le podía ver, salvo que estuviera enfermo, pues Ujú. débil, ¿no? No podía mostrar sus sentimientos porque cómo, pues era el hombre de la casa. Eh, pero me parece que dentro de este gran esfuerzo que se hacía en generaciones pasadas por darnos valores, por transmitirnos pues los mismos, pues me parece que también hay un gran esfuerzo, porque de Claro. pronto nuestras generaciones, sobre todo nosotros que somos pues de 30 y tantos, 40 y tantos, creo que llegamos a una etapa de solamente criticar y señalar lo que hicieron bien y lo que hicieron mal nuestros padres, ¿no? Que es erróneo. Sí, totalmente, sin ponernos a pensar qué era, vaya la redundancia, qué era lo que ellos pensaban, qué era lo que ellos tenían que hacer para que cuando tú abrías el refri estuviera lleno, no te faltara nada, para que cuando iniciaba un ciclo escolar tuvieras tus colores nuevos, tus cuadernos, ese sacapuntas que pues gozaba sacarle punta a tus colores porque lo sacaba de una manera impresionante precisamente porque era nuevo, ¿no? Esos zapatos que tuviste, esa primera bicicleta, no sé, no nos ponemos a pensar en eso y creo que nuestras generaciones de pronto siento yo que han sido como muy egoístas en el hecho de decir yo varón, es que papá me hiciste sentir así, es que mamá me hiciste sentir a mí así, ¿por qué? Si yo no lo merecía. Pero no nos ponemos a pensar el otro lado. Claro. ¿Por qué a lo mejor nuestros padres se separaron? ¿Por qué a lo mejor tuvo esa actitud nuestro papá? ¿Por qué esa cerrazón? ¿Por qué? O sea, ¿qué había dentro de la cabeza de tu padre para que actuara de una u otra manera? ¿No? Entonces yo creo que ahí también tenemos que hacer una gran reflexión porque como bien lo dices, no todo es malo y los valores que nos han inculcado nuestros padres, hablando de varones, me parece que están ahí, quieras o no, ahí Sí, sí, están. sí. Sí. Y depende de ti cómo los utilices, porque esos valores transmitidos de tu padre son herramientas para ti, Sí, tengas o no tengas hijos. es correcto. Y de hecho, la importancia es que esos valores se sigan honrando. O sea, no se quede ahí en sí, claro, tuve el valor de la fuerza. No, no. O sea, tú cómo lo estás aplicando. Y aquí hablo, David, porque hablo de una manera más generalizada, ¿no? Porque padre vamos a poner la frase hermosa, hermosa pero dura. Padre no es el que engendra, padre es el que educa, el que está, ¿me explico? Y desde ese valor importante, porque por ejemplo, puede uno no tener, ser padre de un hijo biológico, pero tiene ahijados y puede fortalecerse ese estado de paternidad, o puede tener Claro, sobrinos, o puede tener, me explico, o sea, no necesariamente, y puedes fungir mejor que un padre biológico irresponsable, qué sé yo, o sea, ese tema ya en otro momento pudiéramos abordarlo. el mismo abuelo, fíjate. Claro, muchas veces, hola Santi, un saludo, es efectivamente esa parte de valer, el valor del amor, o sea, del amor de ese complemento que muchas veces queda como, bueno, ahorita vamos a tocar la ausencia, ¿no? Pero cada recuerdo que nosotros vamos teniendo, David,
que puede ser marcado, como tú lo dijiste muy, muy oportunamente. Hoy se juzga a un padre porque está ausente, porque se divorció, porque qué sé yo, su situación tendrá. Pero muchas veces como hijos debemos de reflexionar qué pasa con ese padre, qué dolor tiene, qué situación tiene, que muchas veces no se trabaja. O sea, no es lo mismo que una mujer que trabaja, y lo digo con mucho respeto, que trabaja y que puede tener la posibilidad de expresarlo de una manera más sencilla, sino un padre que diga, ouch, me duele el corazón porque mis hijos no me ven, o solamente me ven como un proveedor, que también pudiera Ujú, pasar, ¿no? ujú. Que dame papi, dame mami, dame papi, y el padre jamás tener ese acercamiento hasta que el hijo crece, se va a la casa y el padre se vuelve a quedar muchas veces como un llanero solitario. Estoy hablando de papá, o sea, Sí, de varón. obviamente que del padre, no el varón. Y esto, como nosotros, en lugar de tener los recuerdos positivos de cuando fuimos al parque, cuando íbamos a la playa, yo recuerdo a mi padre cuando íbamos a la playa, el hecho de compartir una tarde, el hecho de ir a un parquecito y sentarte a platicar 2, 3 minutos, ¿me explico? De Yo te ese voy a lado que hacer, te compraron, ¿no? exactamente, yo te voy a ser honesto, sí, y quiero ser honesto, o sea, eso yo no lo tuve. O sea, yo no tuve ese acercamiento con papá yo cuando tuve pues, ese recuerdo positivo dije, vamos a rascarle, ¿no? Hice mi propio feedback y dije, a ver qué, no, pero seamos honestos, muchas veces duele mucho el hecho de decir, Sí, no tengo un recuerdo positivo, pero no quiere decir que no los haya. Y sí, claro. haciendo una introspección dije, cómo yo recordaba a papá llegando de sus viajes y, oigan hijos, les traje su mochila o les traje un reloj, o sea, que tal vez lo compensaba con ese esfuerzo que él no estaba, ¿no? O sea, y hoy como adulto dices, pues te honro viejo y yo quiero hacerlo mejor con mis hijos. O sea, por ejemplo, hoy en la mañana, 7 de la mañana, salir con Lucas, el pequeño, y vamos a jugar palitos chinos y estar ahí corriendo, hermoso, ¿sí me explico? Y decir, el legado que tú me dejaste, padre, no fue este, pero yo quiero honrarte, porque sé que en algún momento, en alguna historia, a ti te faltó, ¿no? Entonces, eso se Sí, convierte en positivo. es totalmente cierto lo que dices. Fíjate que te voy a compartir una anécdota. Mi padre tiene desde el 2008 que falleció. Y pues se separaron mis papás cuando yo tenía aproximadamente 12 años. Y de los 12 hasta los veintitantos, yo me hice muchas historias hasta que en una etapa de conciencia mía, me di cuenta de que estaba cargando un montón de historias que yo me estaba haciendo con respecto a mi padre y entonces decidí sacar esas historias absurdas que solamente me causaban daño y perdonarme por pensar un montón de tonterías y perdonar a mi papá por esa ausencia que yo sentía que había sido como adrede, cuando en realidad ni siquiera fue adrede. Bueno, cuando muere mi padre, eh, yo tengo contacto con la que era su pareja y ella me empieza a platicar un montón de cosas y de anécdotas que tenía que ver conmigo y que yo no sabía. Me decía, recuerdo una que me decía, es que tu papá en la casa tiene un montón de fotos tuyas y de tu hermana. Y tiene una foto muy grande tuya en particular. Cuando me dijo eso, yo dije, ¿cuánto desconocemos la otra parte? ¿Cuánto detrás de ese juicio nos perdemos de esos momentos? Porque para que haya una historia tienen que haber dos personas Es correcto. y a veces nos quedamos con la historia de una sola persona y vamos agregando cosas negativas y de pronto decimos, no, pues es que, híjole, mi papá es bien difícil y para yo acercarme, no, pues mejor aquí, porque la verdad es que me trató muy mal. Sí, pero tú no sabes por qué te trató así, por qué fue difícil, por qué se cerró, o sea, por qué, y te estás perdiendo esta oportunidad de conocer realmente
pues el por qué pasaron las cosas, ¿no? Cierto, a lo mejor no vas a recuperar todo el tiempo perdido, pero yo en aquel momento de introspección, yo decidí sacarme toda esta basura que traía en la cabeza y decidí iniciar una relación nueva con mi padre a partir de ese momento. Qué hermoso. Porque entré en esta conciencia y dije, yo no voy a regresar los años que él no estuvo, pero yo no sé cuántos años me va a durar mi papá. Y entonces yo quiero realmente conocerlo, ¿no? Y quiero platicar con él. Y la verdad es que el chiste me duró muy poco porque mi padre falleció unos años después. Pero yo me quedé pues con con este asunto de conciencia que me ayudó a sanar un montón de cosas y a entender la otra parte. Porque también cuando de pronto le preguntas a la mamá, oye, ¿por qué se fue tu papá? Pues está su historia, ¿no? Y te puede contar la historia de dolor de pareja. Dolor. Es correcto. De pareja, que no tiene absolutamente nada que ver con la relación que tiene tu padre contigo como varón. Es correcto. Entonces, son cosas en las que de pronto no nos ponemos a pensar, no nos detenemos y dejamos que el tiempo agrande las heridas, cuando en realidad nosotros tenemos el poder de agarrar la herida, coserla y se acabó. Sí, es correcto. Y gracias por compartir. Te honro porque creo que una de las cosas que necesitamos, David, es tener humildad. Y esa humildad que nos hace reconciliarnos y nos hace armarnos de valor, porque es Barbers Boys, aunque digamos que somos bien picudos, muchas veces no nos armamos de valor en cuestiones emocionales para poder confrontar con amor. O sea, no digo ir y pegar, ¿qué te pasó? ¿Por qué te fuiste? Realmente con amor, ir en búsqueda de esa verdad, de esa veracidad, y no como un juicio, sino como un legado de sanación. Recuerdo que mi padre, David, estaba un día jugando con mi sobrino, entonces el más pequeño, y yo me quedé así como que, ¿es papá? Y riéndose y que si el fútbol, me quedé sentado observándolo, te lo prometo, así hasta con alegría, dije, si no lo hizo conmigo, qué hermoso que lo haga, que se dé la oportunidad de hacerlo con mis sobrinos. Porque también allá viene el ego. ¿Por qué no conmigo? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a mí no me llevaste? ¿Por qué no me compraste? Ya está grande, bla, bla, ya te estás muriendo y quieres que... Sí, Barbers Boys, de verdad que eso es lo más tóxico de lo tóxico de lo tóxico, tanto padre como madre, que a veces nos guardamos el resentimiento y el rencor y sufrimos. Pero ahí luego viene la culpa, lamentablemente, ¿no? Y te voy a dar un consejo, tú que me estás escuchando. Si ya murió y no pudiste hacer ese cierre, en tu casa, en un lugar cómodo, siéntate y pon una silla. Ese ejercicio se llama la silla vacía. Pon una silla, cierra tus ojos, respira profundo, visualiza a tu papá, sus ojos, su cara, su rostro. Te digo porque yo ya lo hice y duele muchísimo, pero sanas muchísimo. Y cuando tú empieces a platicar con él, platica como amigo, sin juzgar, cuéntale las cosas, compártele tus alegrías hoy como hombre, pídele que donde se encuentre, donde esté, te mande luz, te mande sabiduría, porque para no repetir la misma cadena. Exacto. Y esto realmente vas a tener recuerdos hermosos cuando tú sueñes y digas, me acordé de mi papá cuando fuimos a tal lado, porque tal vez en ese momento ya abriste el corazón adecuadamente y no solamente te permitiste juzgarlos. Digo, eso es lo más importante. Sí, yo creo que tenemos la gran oportunidad hoy de que si está tu padre vivo o no, tú puedas decidir la historia que quieres vivir con él.
Porque finalmente quien siente, quien piensa y quien se hace los cuentos, pues eres tú. Y Es puede correcto. ser que a lo mejor sí, tu padre haya sido, como bien lo dijiste al principio, un tirano, ¿no? Completo y absoluto y te haya hecho mucho daño específicamente a ti. Yo creo que aquí tendríamos que hacer algo bien importante, un ejercicio muy importante. No sumar a tus hermanos, no sumar a tu mamá, no, 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 no. O sea, concentrarte en la relación que tenías tú Tú, como varón con él, ¿no? tú, Y si a lo mejor fue una persona que se equivocó contigo y que te lastimó muchísimo, pues de entrada creo que sí, este ejercicio que nos acabas de proporcionar, mi querido Rubén, puede servir muchísimo para que sanes tú, es correcto. tú. Porque si a lo mejor el tiempo te permite que tu padre esté y sea el mismo, pues él en algún momento tendrá que pagar las facturas de lo que hizo, ¿no? Pero es su vida. Que trastocó la tuya, pues sí, a lo mejor sí. Sin embargo, pues yo creo que la decisión de seguir cargando, eh, pues está en ti, o de Así es. soltar. Y eso me parece que lo puedes hacer muy sencillo con el hecho de perdonar y perdonarte. Yo te lo digo de manera particular, yo me perdoné cuanta historia que me hice en la cabeza porque en realidad yo nunca tuve un padre que fuera un tirano. Creo que tuve un padre que dentro de sus capacidades fue un hombre con muchos miedos y uno de ellos fue el ser papá, pero lo comprendí, ¿no? Y entendí que yo, pues yo no tenía la culpa de ello, ¿no? Así es. Entonces solté y cuando solté, de verdad, y cuando me perdoné el estar pensando un montón de tonterías y perdoné sus acciones, la verdad es que me liberé de un dolor que traía en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu, y Claro, eso claro. permitió que yo pudiera tener una relación completamente diferente con él. Y yo creo que sí, tiene que ver con el ego, con hacer un lado el ego y decir, deja de estar pensando solamente en ti, en cómo te sientes tú, en qué te hicieron a ti. Sí eres muy importante, pero también es más importante el hecho de que tú te quieras a ti y dejes de estar ahí con un desarmador metiéndote, ¿no? Donde más te duele, cuando en realidad lo que tienes que hacer es amarte y quererte a ti, porque si no lo hacemos con nosotros mismos, no podemos amar ni querer a los demás. Y no es una Correcto. frase absurda ni trillada, es real. Si no estamos bien nosotros, no podemos estar bien con nadie. Entonces, es muy fácil, me parece que es dentro de lo complicado y complejo, es muy fácil agarrar la basura interna y Es correcto. sacarla, y Es sacarla. correcto. Sí, de hecho, por eso en el duelo, sí, en la tanatología decimos descansa en paz, pero no se lo dices al ser amado, se lo dices a tu corazón. En realidad, al ser amado ya murió, o sea, murió, pero nosotros decimos descansa en paz, porque es la relación que tú tienes emocional, mental con el ser que se va, que se fue, ¿sí? Y esto, pues, pasamos, si deseas, al punto de la ausencia de David, el padre ausente. Y este padre ausente, ¿cómo puede tener en nosotros unas heridas? Y hay un libro muy hermoso de las 5 heridas que ayudan a sanar el alma, así se llama el libro, las 5 heridas que ayudan a sanar el alma, que me encanta mucho, por ejemplo, recomendarlo cuando hay este vacío, esa paternidad, maternidad, porque también la maternidad, pero en particular paternidad ausente, que dice que son heridas profundas como el abandono, la humillación, alguna injusticia, algunas veces que nosotros nos sentimos con traición, o esta herida que va más allá, como el poder reconocer que
si se fue, si no se fue, si se quedó, si no se quedó, si estuvo conmigo, si no estuvo conmigo, si fui feliz con él, eso ya no vale la pena. Claro. Lo que vale la pena es tú qué vas a hacer con todo lo que ya cargaste, así como tú bien dices, ¿no? Y qué vas a hacer y cómo te vas a responsabilizar y te vas a dejar de ser a la víctima. ¿Y sabes qué? Cierto. Es muy curioso porque me parece que todos nuestros dolores internos son sumamente egoístas porque nos duele algo que en realidad no es lo que nosotros queremos que sea. Es y ahí correcto. está el control, y ahí está el ego, y ahí es el problema. Ahí está Sí, el claro, problema. claro, por supuesto. Por Y la supuesto. fórmula es muy sencilla, no todo tiene que ser como tú quieres. Las cosas son, no hay cosas buenas ni malas, las cosas son. Uno depende de cómo las tome, si bien o mal, y la decisión está en uno. El libre albedrío nos lo dieron para eso. Y asumir cómo va. Y asumir exactamente y ponernos los pantaloncitos de hombre para dejar de estar victimizándonos y seguir repitiendo ese patrón de victimismo y siendo ejemplo en los demás, ahora en las nuevas generaciones, si es que eres padre, ¿no? Así es. Así Y es. creo que, Sí, no, ahora recordaba a los padres ausentes prematuros, como diríamos, o los que realmente son adolescentes, padres ausentes, ¿no? Que huyen. Entonces estamos hablando de, probablemente pueda ser un patrón por no sanar las cosas y una responsabilidad ante todo, claro, ¿no? claro, por supuesto, por supuesto. Pues yo creo que es un gran tema y creo que el padre ausente, híjole, podríamos hacer un Uno de un programa padre ausente, sí, específicamente de padre eso. ausente. Pero el punto aquí era platicar acerca del hombre y su padre, pasando por los ejemplos que tuvimos, los valores transmitidos, sí su ausencia también, pero también los recuerdos positivos. Lo Saludos, mi hermoso. querida Idalia, desde hasta Nuevo Laredo. Dice, buen tema. Y yo creo que ya para ir cerrando, mi querido amigo, me parece Sí, que podemos pues dejar, ¿no?, a un lado estos sentimientos negativos y ubicarnos quizá en los positivos y tomar la decisión de recordar a tu padre, aunque haya sido el peor inquisidor de la historia, como un ser humano con virtudes y con errores, pero al fin ser humano que te dio la vida. es correcto. Yo siempre digo una palabra que me ayuda mucho también a mí como persona. Honrar no es fácil. Sí, Honrar significa asumir con amor todo lo que aprendiste de una persona. Y en el caso de papá, yo te prometo que honro a mi querido viejo, porque fuera de los problemas, fuera de las situaciones, fuera de las circunstancias, pues es mi padre. Fue mi padre y seguirá siendo mi padre. Y eso lo honro, lo bendigo y donde quiera que esté, le mando mucho amor porque a final de cuentas es lo que me hizo crecer. claro, Es el que dio la parte fundamental para que yo pueda estar aquí, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, el poder sanar, perdonar, soltar, dejar ir, que no esto te lleve a una bajada como una montaña rusa de la vida, que solamente sientas vértigo, pánico, miedo, tristeza, angustia, no, que realmente estemos siempre de su vida de forma lineal en el amor con aquel que por lo menos, si no fue un padre amoroso, te dejó el legado de lo que tú no debes repetir. claro, claro. Eso también, yo creo que todos somos maestros, todos, absolutamente todos llegamos a esta vida a aprender y a enseñar.
¿no? Es correcto. Tanto cosas positivas como cosas negativas. Y el ejemplo, pues yo creo que marca o puede marcar muchas vidas, pero la decisión de cómo te marca está en uno mismo. Así Correcto, que, amigo. pues bueno, pues amigo, la verdad es que ha sido un tema, creo que un tema muy, Tristón. pues no tristón, pero sí muy Serio. profundo, me parece, Profundo. Vamos a lo ¿no? profundo. Sí. Y me da mucho gusto poderlo compartir contigo. Agradezco y honro precisamente, gracias, el hecho de que nos compartas también, pues, parte de ti, parte de tu historia, porque, pues bueno, finalmente de eso se trata, de compartir, de que nuestros amigos que nos están viendo, los Barber Boys, también las damas que nos hacen favor de vernos, pues hagamos la reflexión, ¿no? Es correcto. De qué también queremos estar los que estamos aquí y que también queremos estar con la gente que amamos y que también queremos estar con la gente que a lo mejor no estuvo en su momento, pero que, vuelvo a lo mismo, pues tenemos la ventaja de poder elegir si te duele o no. Es Porque correcto. quien le duele, pues es a ti, o no, Es correcto. ¿no? Así es. Así que, pues amigo, ¿algo más que quieras compartirnos? Pues un abrazo a todos los papás Barber Boys virtual de corazón a corazón y realmente un padre, siempre padre, sigue siendo padre. Entonces, amemos, Pues sí. amemos lo que tengamos, amemos la bendición más grande de poder estar vivos gracias a una madre y a un padre. Es correcto. Y pues gracias por vernos, gracias por compartir, gracias por sus comentarios. Saludamos a toda la gente que nos está viendo en vivo y también posteriormente a la gente que nos ve ya sea aquí en IGTV o en YouTube, y les invitamos a que sigan nuestras redes sociales de Generación FM. Recordarles que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube. Denle clic a la campanita para que nuestro contenido les llegue directamente a su celular. Y recordarles que Barber Boys se transmite todos los martes en punto de las 8 de la noche a través de esta estación de radio llamada Generación FM. Yo te agradezco, mi querido amigo, te mando un fuerte abrazo. Espero ya darte un abrazo en persona, porque ya tiene un ratito claro, que no nos ya hemos visto. nos debemos al café. Sí. Sí, te voy a invitar mi café Roan que siempre tomo. Claro que sí. Hoy la verdad sí no tomé porque hace mucho calor. El verano nos llegó, pero con todo, ¿eh? Sí, hace unos días pasé por la playa, no, hombre. Cuídense mucho, no bajemos la guardia. Sí, Estaba por la favor. playa, sí. Obviamente se apetece, ¿no? Pero hay que cuidarnos. Exactamente. Sí. Pues querido amigo, nos vemos el próximo martes, ¿te parece? Claro que sí. En punto de las 8, de corazón a corazón. Muchísimas gracias, David. Fuerte abrazo. Igualmente, querido amigo, te mando un fuerte abrazo, saludos a la familia y Gracias. por supuesto, pues a la gente que nos está viendo, hagan lo correcto para que sean bendecidos. Él fue Rubén Gamboa, yo soy David Pantoja y esto fue Barbers Boys. Ahí está. Gracias.